Habíamos visto en el vídeo anterior que la porosidad está entre el 30 y el 60% y que valores de aproximadamente el 50%, a partir de ese momento pues se puede considerar que el suelo está en buenas condiciones para poder asegurar la aireación y el drenaje. Lo que ocurre es que si solamente estamos hablando de porosidad total, no tenemos conocimiento de cómo se distribuye esa porosidad, porque hay poros grandes y poros pequeños y cada uno tiene una función diferente. Eso es lo que conocemos como la geometría del espacio poroso. Por eso concluimos en el anterior vídeo que la geometría del espacio poroso es fundamental para comprender las propiedades físicas del suelo. Pues aquí tenemos una imagen de un suelo en el que a la parte izquierda tenemos el suelo seco, en el centro tenemos el suelo húmedo y a la derecha del todo tenemos el suelo completamente saturado de agua. Si tuviéramos que representar este suelo con los círculos que vimos al principio de los vídeos del todo, veríamos que aproximadamente el 45% a la derecha y a la izquierda también del suelo es material sólido. Hay una parte que es la porosidad, que viene a ser aproximadamente un 50%, que en la parte de la derecha está muy llena de agua. Sin embargo, en la parte de la izquierda está prácticamente vacía. En este caso, la derecha el suelo está casi saturado y a la izquierda el suelo está casi seco. Y luego estaba este porcentaje de materia orgánica que habíamos visto que era aproximadamente el 5%. ¿Cómo medimos el agua en el suelo? Bueno, tenemos métodos directos en el laboratorio de humedad gravimétrica y humedad volumétrica que vamos a ver a continuación y también se pueden estimar en el campo por muchas formas, muchas metodologías, tensiómetros, TDRs, sondas de neutrones, lo veremos más adelante. Hay muchísimas técnicas porque el contenido de agua en el suelo es una variable muy importante para la agricultura. ¿En qué se mide la humedad del suelo? Bueno, pues lo podemos medir en porcentaje. En el caso de sea humedad gravimétrica serán los gramos de agua por gramo de suelo. También lo podemos medir en el caso de que sea humedad volumétrica en unidades de volumen, centímetro cúbico de agua por centímetro cúbico de suelo o metro cúbico de agua por metro cúbico de suelo. La humedad gravimétrica decíamos que era el porcentaje de peso de suelo ocupado por el agua. Entonces, la humedad gravimétrica será el peso del agua con relación al peso del suelo. Vemos en este diagrama cómo un suelo a la izquierda de 100 gramos cuando está húmedo se mete en una estufa, se pierden por evaporación 20 gramos de agua y nos quedamos con un peso seco de 80 gramos. En este caso, la humedad gravimétrica hemos dicho que serían los gramos de agua con relación a los gramos del suelo. Es decir, 20 gramos partido por 80 gramos sería, hacemos la multiplicación por 100 para dar el dato en porcentaje y sería un 25%. Si lo diéramos en tanto por uno, sería 0,25 gramos de agua por cada gramo de suelo. Ahora vemos el concepto de humedad volumétrica. Es el porcentaje en volumen de suelo que está ocupado por el agua y se puede calcular a partir de la densidad aparente del suelo. Esta fórmula que dice que la humedad volumétrica es igual a la densidad aparente por la humedad gravimétrica. Y en el diagrama vemos una cosa bastante análoga, el volumen del suelo que estaría húmedo en marrón oscuro se puede separar en dos volúmenes, el volumen ocupado por el suelo seco más el volumen ocupado por el agua en ese suelo. Entonces, el concepto de humedad volumétrica sería este volumen de agua partido por el volumen de suelo seco. Y lo mismo que antes, como os había dicho, se pueden hacer en unidades de volumen de tanto por uno o en unidades de porcentaje. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una muestra inalterada de suelo que pesa 75 gramos, húmeda, y ocupa un volumen de 50 centímetros cúbicos. Después de tenerlo 24 horas en una estufa a 105 grados, se vuelve a pesar y pesa 65 gramos.
Esto es porque normalmente para conseguir el peso seco se tiene que tener las muestras en estufas a 105 grados, lo mínimo sería 24 horas, depende del tamaño de la muestra. Si es una muestra muy grande, a lo mejor necesita más tiempo. En todo caso, es hasta que el peso permanezca constante. Ese sería el peso seco. Pues bien, la humedad gravimétrica habíamos dicho que era los gramos de agua con relación a los gramos de suelo seco. ¿Cómo se calculan los gramos de agua? Pues el peso húmedo menos el peso seco. En este caso, 75 menos 65. Veis que los gramos de agua serían 10. Lo dividimos por 65 y nos resulta en tanto por 1, 0,15 y en tanto por ciento, 15%. Con relación a la humedad gravimétrica, vemos que simplemente multiplicando el anterior valor de 15% de humedad gravimétrica, ese valor lo multiplicamos por la densidad aparente. ¿Cuál era la densidad aparente? Ya lo sabemos, es el peso seco partido por el volumen, en este caso 65 gramos partido por 50 centímetros cúbicos. Y vemos que esta operación nos da que la humedad volumétrica es un 19,5%. Esto quiere decir que en esta muestra esos 10 gramos de agua estaban ocupando un volumen de 19,5% del volumen del suelo. No es lo mismo, ¿veis? La humedad volumétrica que la gravimétrica depende de la densidad aparente del suelo, es decir, de lo compacto o de lo esponjoso que esté un suelo. Eso nos lleva a pensar que sería más racional utilizar siempre la humedad gravimétrica que la volumétrica porque el peso del suelo, es decir, los gramos de agua con relación al gramo del suelo, siempre va a permanecer invariable. Sin embargo, el volumen que está ocupando el agua en ese suelo pues puede variar en función de que nosotros lo podamos compactar o no. Entonces, ¿para qué se utiliza? ¿Cuál es el sentido de conocer la humedad volumétrica? Bueno, este es un parámetro útil, la humedad volumétrica, para poder calcular la porosidad ocupada por el aire. Esta porosidad ocupada por el aire se llama porosidad de aireación o porosidad efectiva y se calcula a partir de la porosidad total menos la humedad volumétrica. ¿Por qué se llama efectiva? Bueno, se llama efectiva normalmente porque es útil para la circulación del agua. Vemos aquí a la derecha un diagrama en el que observamos el suelo que tiene un espacio poroso lleno de aire, sería la porosidad de aireación o porosidad efectiva, que es el que permite la circulación del aire, por supuesto, para mantener las condiciones aerobias en el suelo y además cuando llueve es por los lugares por donde va a circular el agua de infiltración. Por eso es importante conocer la porosidad efectiva, porque nos da idea de la circulación del agua en ese suelo, de su drenaje. ¿Por qué existe la porosidad efectiva? Bueno, pues existe porque es la porosidad del suelo que no puede retener el agua y el suelo no retiene el agua porque esos poros son de muy gran tamaño, entonces no son capaces de retener el agua por propiedades físicas simplemente. Vamos a ver el mismo ejemplo que teníamos antes. Teníamos un suelo que tenía 80 gramos de peso seco y vamos a suponer que ocupa un volumen de 67 centímetros cúbicos. Si queremos conocer la porosidad de aireación en el momento en el que ese suelo estaba húmedo, es decir, qué porcentaje de la porosidad estaba llena de aire en ese momento, hemos visto antes que la porosidad de aireación es la porosidad total menos la humedad volumétrica. Bien, pues para calcular la porosidad total vamos a buscar el valor de densidad aparente. La densidad aparente ya sabemos que es el peso seco partido por el volumen, 80 partido por 67. En este caso, 1,2 gramos por centímetro cúbico. La humedad volumétrica ya hemos visto que se puede calcular multiplicando la humedad gravimétrica por la densidad aparente. En el diagrama se ve, y ya lo hemos visto antes, que la humedad gravimétrica era un 25%. Multiplicamos este 25% por 1,2 y obtenemos que la humedad volumétrica es un 30%. Ahora calculamos la porosidad total. En este caso vamos a utilizar la fórmula de 1 menos densidad aparente partido por densidad real por 100. En este caso sería
1 menos 1,2 partido por 2,6. Este 2,6 siempre va a ser un valor constante, 2,6, 2,65, 2,7. Lo vimos en lecciones anteriores que la densidad real es muy constante en el suelo. Bueno, pues ya tenemos el valor de la porosidad total. Así que este 54% de la porosidad total se resta de la humedad volumétrica, 30%, y nos queda un 24%. Este valor quiere decir que cuando el suelo estaba húmedo, había un 24% de poros llenos de aire. Vamos a ver por qué es esto importante. Antes hablábamos de la porosidad total, pero eso nos da una cierta información, pero lo que queremos saber realmente es cuántos poros están llenos de aire y cuántos están llenos de agua y si ese agua está disponible para los seres vivos. Aquí vemos en este gráfico, en el eje de las X, la humedad volumétrica que va creciendo desde la izquierda hacia la derecha y en el eje de las ordenadas vemos la porosidad de aireación que va creciendo desde abajo hacia arriba. Pues bien, los suelos en buenas condiciones, como tenemos aquí en el cuadrante superior derecho, suelos muy buenos, tienen mucha humedad volumétrica y mucha porosidad de aireación. Tienen alta porosidad. Luego van siendo buenos, moderadamente buenos, pobres o suelos directamente malos a medida que vamos yendo hacia la izquierda, y esto se produce cuando tienen poca porosidad. Da igual que sea porosidad de aireación, fijaros en este primer ejemplo, la porosidad de aireación sería un 17% y un 5% de humedad volumétrica. Este suelo está en malas condiciones. Me da lo mismo que tenga 10 y 12 o que tenga 5 y 17. En todos casos son situaciones indeseables, cuando la porosidad de aireación y la humedad volumétrica son inferiores al 23%. Cualquier suelo que tenga una porosidad total inferior al 23% va a tener problemas. Y como norma general, los suelos que tienen una porosidad efectiva inferior de 10 o 15% van a dar problemas para las plantas. Van a ser suelos que están muy compactados, tienen poca aireación y tienen poca capacidad de drenaje. Seguimos avanzando porque la capacidad de almacenamiento de agua puede dar lugar a distinciones también. Es lo que se llama el agua retenida por los suelos, que se retiene entre dos puntos limitantes, lo que se conoce como el punto de capacidad de campo y el punto de marchitez. Ambos son conceptos agronómicos. ¿Por qué? Porque el agua disponible es la diferencia entre el agua que hay a capacidad de campo y el agua que hay en el punto de marchitez. Estos puntos, como veis a la izquierda, son similares a puntos edafológicos que se llaman, por ejemplo, el límite superior de drenaje, que sería el equivalente a la capacidad de campo, y el límite inferior de extracción, que sería el equivalente al punto de marchitez. Vemos aquí a la derecha un gráfico en inglés en el que se ven abajo las texturas del suelo y en los ejes de ordenadas a la izquierda vemos el porcentaje de agua y el equivalente a la derecha en pulgadas. Pero lo que es interesante es ver cómo la capacidad de campo y el punto de marchitez varían en función de las texturas. Vamos a ver este gráfico con un poquito más de detalle. Vemos una vez más, abajo están las texturas, ahora ya están también en español, y a la izquierda está la humedad volumétrica en porcentaje. A medida que los suelos van siendo progresivamente más arcillosos, va subiendo el contenido de agua que pueden ir almacenando. Fijaros que la línea superior representa esto que hemos dicho, que es la capacidad de campo, que es el máximo volumen de agua que puede retener un suelo, y la línea inferior es el punto de marchitez, que es el volumen de agua que está contenido en el suelo, que ya no pueden extraer las plantas o los animales porque está muy fuertemente retenida por los poros del suelo. Os dais cuenta que esto tiene mucho que ver con la porosidad del suelo, porque estos poros muy pequeños del punto de marchitez permanente están reteniendo el agua muy fuertemente y se va a quedar siempre en el suelo. Mientras que los poros que son más grandes que los que están en la capacidad de campo no van a poder retener el agua y la van a perder por drenaje. Así que tenemos estos tres tipos de agua. El agua que está disponible
que es la que está retenida entre la capacidad de campo y el punto de Marchitez, el agua que no está disponible, que es la que está metida en los poros de muy pequeño tamaño, y el agua de drenaje, que está durante un tiempo determinado atravesando el suelo, pero que va a perderse de forma gravitacional. También se llama a veces agua gravitacional. Es importante que tengáis claros estos conceptos. La capacidad de almacenamiento de agua nos permite saber cuánta agua hay en el suelo. Vamos a ver un ejemplo muy gráfico. Vamos a pensar cuántos litros de agua habría en un suelo franco-limoso después de haber perdido el agua gravitacional. Vamos a suponer que este suelo tiene unas dimensiones de 10 por 10 metros, serían 100 metros cuadrados y 1 metro de profundidad. Pues fijaros, si es un suelo franco-limoso, nos vamos al gráfico y es este suelo que tendría hasta la capacidad de campo un 26% en volumen. Bueno, pues si el volumen son 100 metros cúbicos de suelo, el 26% de 100 metros cúbicos serían 26 metros cúbicos, es decir, 26.000 litros. Este suelo de 100 metros cúbicos podría contener el agua que cabe en un camión cisterna fácilmente. Lo que pasa es que toda está disponible. Bueno, realmente no toda está disponible. Hemos dicho que solo está disponible la que hay entre la capacidad de campo y el punto de Marchitez. Es decir, entre un 26 y un 12%. La capacidad de campo menos el punto de Marchitez sería un 14%. Así que realmente disponible para las plantas y los animales en ese suelo estarían solamente 14.000 litros de agua. ¿Y qué ocurriría si el suelo fuera arenoso? El suelo es arenoso, está a la izquierda del todo del diagrama y tendría pues un 8% en volumen de agua, es decir, 8.000 litros. Y de esos 8.000 litros, ¿cuántos estarían disponibles? Pues una vez más, la capacidad de campo 8% menos el punto de Marchitez 2% sería un 6%, es decir, 6.000 litros. Daros cuenta de que los suelos arenosos tienen muchísima menos agua disponible que los suelos franco-limosos, por ejemplo, en este caso, o que los suelos más de carácter más arcilloso en general. Bueno, vemos aquí en esta imagen un suelo que tiene humedad en la parte superficial y tiene agua en la zona la zona freática, podemos decir. Daros cuenta de que en la zona donde se extienden las raíces el suelo está insaturado, es decir, hay una parte de la porosidad llena de aire y una parte de la porosidad llena de agua. Sin embargo, abajo, cuando el suelo está saturado, no hay nada de porosidad llena de aire. Todos los poros están llenos de agua, están saturados. Bueno, realmente el suelo que conocemos como suelo, los horizontes superficiales, están en un estado no saturado, como hemos visto. Y el conjunto de fuerzas que retienen el agua del suelo se llama potencial de succión o potencial hídrico. Este potencial hídrico se opone al potencial gravitacional, que es el responsable de la percolación del agua. Es decir, el suelo retiene agua por una parte, pero la fuerza de la gravedad le va a quitar el agua a los poros más grandes. Esa es la diferencia entre el potencial hídrico y el potencial gravitacional.